Muy bien, vamos a escuchar entonces el mensaje del hermano. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estoy agradecido a Dios por la oportunidad que me da de poder estar con ustedes por este medio, aún en la distancia. Y estoy agradecido a Román por invitarme. Hace unos meses, él cuando me habló sobre el tema, yo lo miraba y decía, ¿cómo voy a enfocar esto, no? El politicidio de Jesús. Y la verdad que ha sido bueno. Para mí un desafío poder estudiar lo que son los juicios a los cuales el Señor Jesús tuvo que enfrentarse después de ser aprendido, ¿no es cierto? Después de ser arrestado. Y vamos a tomar algunos pasajes en la Biblia, vamos a tratar de seguir un orden cronológico, allí en Juan capítulo 18, Mateo 23, Lucas 23, donde vamos a ir leyendo el relato y vamos a ir viendo un poco el panorama. Vamos a ir viendo un poco los personajes, cada uno de los personajes que se presentan, que fueron parte en estos juicios que enfrentó el Señor Jesús. Y vamos a ver qué es lo que podemos aprender específicamente de la persona del Señor Jesús. Comenzamos leyendo allí en Juan capítulo 18. El Señor Jesús, después de ser aprendido, después de ser apresado, va a compadecer ante el sumo sacerdote. Vamos al versículo 12 del capítulo 18 del libro de Juan. Y dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dijo, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué esté mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Ahora vamos a Mateo capítulo 23, versículo 57, pero guarden allí el pasaje en Juan capítulo 18. Mateo 23, 57 dice así, los que prendieron a Jesús llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Versículo 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlos. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César.
diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Estamos leyendo Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 3 dice, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, Jesús ante Herodes. Versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le decía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndose de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Volvemos ahora a Juan capítulo 18, versículo 28, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, y era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú, rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿tú dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Versículo 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte en la Pascua, o que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndoles interrogado, yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud daba voces diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Versículo 23, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por darnos este tiempo con tu palabra, y queremos pedirte que nos ayudes a entender el contexto en el cual estaba viviendo ese tiempo el Señor Jesús, el contexto religioso, el contexto político, Señor, pero sobre todas las cosas entender el propósito por el cual Él tuvo que enfrentar todos estos juicios, y que nosotros podamos ver al Señor y admirar su actitud frente a toda esta situación. Háblanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver un poquito el panorama. Hemos leído unos pasajes donde podemos ver que el Señor tuvo que enfrentar estos juicios.
Vemos así en resumen que la noche que el Señor Jesús fue arrestado fue llevado ante Anás y Caifás y la asamblea de los líderes religiosos llamado el Sanedrín. Después de esto, el Señor Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, fue después enviado a Herodes y llevado nuevamente de regreso a Pilato, quien fue que finalmente lo sentenció a que iba a morir. El Señor Jesús enfrentó juicios, pero estos juicios constaron de 6 eventos. 3 de ellos eran en una corte religiosa y 3 ante una corte romana. El Señor Jesús había sido juzgado ante Anás. Anás en realidad no era el sumo sacerdote, era el sumo sacerdote saliente. Caifás era el sumo sacerdote que estaba en funciones en ese momento y el Sanedrín. Él fue acusado en estos juicios de blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios y el Mesías. Ahora, los juicios religiosos ante las autoridades judías mostraron el grado en que los líderes religiosos odiaban al Señor Jesús, porque ellos desatendían descuidadamente muchas de sus propias leyes. Pero en los juicios que tuvo que enfrentar el Señor Jesús, hubo muchas ilegalidades que estaban involucradas en estos juicios. Ilegalidades que tenían que ver desde la perspectiva de la ley judía. Por ejemplo, ningún juicio debía llevarse a cabo durante alguna celebración. Pero nosotros vemos acá por el contexto que el Señor Jesús fue juzgado durante la Pascua. En segundo lugar, cada miembro de la corte debía votar individualmente para condenar o absolver. Pero nosotros vemos que el Señor Jesús fue condenado en medio de una gritería, un alboroto, en medio de protestas y desaprobación. O sea que tampoco estaban cumpliendo con la ley judía en cómo se debía juzgar. Si se daba pena de muerte, debía pasar una noche antes de que la sentencia fuera llevada a cabo. Sin embargo, solo pasaron unas cuantas horas antes de que Jesús fuese puesto en la cruz. Los judíos no tenían ninguna autoridad para ejecutar a nadie, pero sin embargo ellos se las ingeniaron para poder ejecutar a Jesús y salirse con la suya, ¿no? Ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche, pero este juicio al cual el Señor Jesús se enfrentó se hizo antes del amanecer. Se debía proporcionar al acusado consejo y representación, pero nosotros vemos acá en estos pasajes que el Señor Jesús no tuvo ninguno. Tampoco debían hacerse preguntas de autoincriminación al acusado, pero al Señor Jesús capciosamente se le preguntó si él era el Cristo. Entonces, cuando vemos el juicio religioso, el juicio eclesiástico que hicieron el sumo sacerdote, Anás, Caifás y el Sanedrín, vemos que ellos quebrantaron y quebraron varias de las leyes judías. Ahora, ¿cómo fueron los juicios ante las autoridades romanas? Comenzaron con Pilato. Allí en Juan capítulo 18, versículo 23, dice: después de que Jesús había sido golpeado, los cargos llevados contra él eran muy diferentes a los cargos que había enfrentado en los juicios religiosos, ¿no? Porque acá él fue acusado de incitar a la gente a una revuelta. Decían que él le había prohibido al pueblo pagar los impuestos, que él había proclamado ser un rey. Pero Pilato no encontró ninguna razón para matar a Jesús, así que lo envió a Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Allí en Lucas capítulo 23, versículo 11-12, dice que él ridiculizó a Jesús, pero no quería asumir una responsabilidad política. Entonces, queriendo evitar la responsabilidad política, lo envió de regreso otra vez a Pilato. Y este iba a ser el último juicio por el que Pilato mandó azotar a Jesús, y él trató de aplacar la animosidad de los judíos, y el castigo que él sometió al Señor Jesús era un castigo terrible. Posiblemente consistía de 39 latigazos, ¿no? Y en un esfuerzo final por soltar a Jesús, Pilato ofreció al prisionero Barrabás que fuera crucificado y que Jesús fuera liberado. Pero nosotros vemos que allí toda la multitud gritó que querían que Barrabás, que era un homicida, que fuera liberado, y que Jesús, que era inocente porque no pudieron demostrar nada, fuera crucificado. Ahora, Pilato les concedió su demanda, les entregó a Jesús, y nosotros, cuando vemos los juicios tanto religiosos como los juicios políticos que enfrentó el Señor Jesús, vemos que representan la máxima burla de la justicia, porque fue totalmente injusto la forma de juzgar y aún mucho más la sentencia de muerte a la cual tuvo que enfrentar el Señor Jesús. Jesús, que era el hombre más inocente de la historia del mundo, fue encontrado culpable de crímenes y sentenciado a morir en la cruz, a morir crucificado, que era una muerte horrenda. Entonces, ¿cuál era el panorama? El Señor Jesús tuvo que enfrentar juicios injustos, 3 juicios religiosos y 3 juicios políticos. Ahora, vamos a ver los personajes que actuaban
en esta escena de los juicios. Vemos que el primer personaje que aparece en estos juicios era Anás, ¿no? Anás es un nombre hebreo que significa mostrar favor o ser clemente, ¿no? Y nada más alejado de esa realidad, porque nosotros vemos que Anás fue inclemente, fue cruel, fue intransigente, fue riguroso, como que no le hacía honor a su propio nombre, ¿no? Quirino, dice la historia, que era gobernador romano de Siria, fue el que nombró como sumo sacerdote a Anás alrededor del año 6 o 7, y sirvió aproximadamente hasta el año 15, ¿no? Si vamos allí a Lucas capítulo 2, versículo 2, dice, este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. O sea que Anás era sumo sacerdote cuando el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Cuando él tenía 12 años, cuando fue llevado al templo, fue allí cuando asombró a los maestros rabínicos allí en el templo con todas sus palabras. Ahora, sin embargo, el procurador Valerio Grato dice que lo destituyó del puesto de sumo sacerdote porque había acusaciones contra él que se extralimitaban en el desempeño de las funciones que los romanos le habían asignado. Así que no volvió a ser sumo sacerdote oficial. O sea que cuando él juzgó al Señor Jesús, estaba ocupando una función que a él no le correspondía porque ya había sido destituido de ese cargo. Había muchas pruebas de que él siguió ejerciendo gran poder e influencia como sumo sacerdote en emérito, y vemos que su voz tenía gran peso en la jerarquía judía. Dice la historia también que 5 de sus hijos, así como su yerno Caifás, fueron a su vez sumos sacerdotes. Y debido a su prominencia, Anás en la Biblia se lo sigue llamando como uno de los principales sacerdotes. Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 26, versículo 3 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Lucas 3.2 dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y cuando el Señor Jesús fue detenido, lo llevaron en primer lugar a Anás para que lo interrogara y después a Caifás para que lo juzgara. El nombre de Anás encabeza una lista de máximos oponentes a los apóstoles del Señor Jesucristo. Si nosotros vamos allí a Hechos capítulo 4, versículo 6, dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos eran de la familia de sumos sacerdotes y eran que estaban en oposición al Señor, a los apóstoles. Anás llevaba una vida acaudalada, una vida poderosa. Él era el que tenía a la venta los animales para el sacrificio dentro de los terrenos del templo, que era una de las principales fuentes de ingreso. Y esta fue una buena razón suficiente por la cual él procuraba matar al Señor Jesús. Porque si nosotros vamos allí a Juan capítulo 2 o Mateo 21, nosotros podemos ver allí que el Señor Jesús limpió 2 veces el templo al que ellos habían convertido en una cueva de ladrones, dice la Biblia, ¿no? Entonces, el Señor Jesús le iba a arruinar el negocio por el cual entraba buena suma de dinero a Anás. Y es probable que otra razón por la que Anás odiaba a Jesús era que tanto Jesús y sus apóstoles enseñaban sobre la resurrección. La misma resurrección de Lázaro como una prueba viviente de esta doctrina y la predicación y la enseñanza de que había resurrección que siguió con los apóstoles. Y Anás era un saduceo, era de la secta de los saduceos. Y ellos no creían en la resurrección. Ahí si vamos a Hechos capítulo 23, versículo 8, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel de espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, vemos que desde un punto de vista económico no le convenía a Anás que Jesús siguiera con vida. Desde un punto de vista religioso tampoco, porque contradecía sus creencias. Anás había sido en el pasado sumo sacerdote, pero en este momento él se encontraba depuesto de su posición. Sin embargo, vemos que aún él seguía ejerciendo una influencia grande en el Sanedrín y para este tiempo ya su yerno Caifás era el sumo sacerdote. Ahora, por la influencia de Anás, decidieron llevar a Jesús primero delante de Anás, ¿no es cierto?, delante de él mismo. Y Anás lo interroga y violando así todos los derechos legales, ya que nadie podía ser interrogado sin presentarse previamente a una audiencia formal y sin ser acusado por al menos 2 testigos. Y de aquí en adelante vamos a poder ver cómo Jesús es llevado a una persona y a otra con el propósito de poder ser juzgado. Entonces vemos que Anás era un hombre que
tenía poder, que no le hacía honor a su nombre porque era un hombre cruel, y que tenía celos de Jesús porque Jesús arruinaba su negocio y aún arruinaba su reputación y su creencia religiosa. Ahora, Jesús fue juzgado también delante de Caifás, ¿no es cierto? Caifás es una transliteración del arameo que significa Caifá, es de origen incierto, pero el significado del nombre de Caifás es comprensión. Pero si nosotros vemos que tampoco Caifás hizo honor a su nombre, sino que Caifás fue, en lugar de ser comprensivo, fue intolerante, ¿no? No toleró lo que el Señor Jesús decía, ni toleró lo que el Señor Jesús hacía. Caifás era quien estaba ocupando el puesto de sumo sacerdote durante el tiempo que Jesús estuvo ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. No, ahí en Lucas capítulo 3, versículo 2, dice: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces él era el yerno del sumo sacerdote Anás, ¿no es cierto? Él recibió el nombramiento del antecesor de Poncio Pilato, de parte de Valerio Grato, hacia el año 18. Y él ocupó ese cargo hasta alrededor del año 36. Más tiempo que cualquiera de sus predecesores inmediatos, y gracias a que él era muy sagaz en la diplomacia, gracias a que él cooperaba con el gobierno, fue que él duró tanto tiempo en ese puesto. Caifás también era saduceo, ¿no? Ahí en Hechos capítulo 5, versículo 17, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. No solamente que era saduceo, sino que era un buen amigo de Pilato. Y como cabecilla del complot contra Jesús, Caifás profetizó que si Jesús moría en breve, iba a morir por toda la nación, e hizo cuanto pudo para que esto pudiera ser así. Ahora, en el juicio de Jesús delante del Sanedrín dice también que él rasgó sus prendas, sus vestiduras, y dijo que Jesús había blasfemado. Cuando él compareció ante Pilato, probablemente Caifás fue uno de los que gritaron que lo crucifiquen, ¿no? Fue uno de los que pidieron que se soltase a Barrabás en lugar de Jesús. Entonces, vemos que también él fue uno de los que protestaron cuando se había puesto, recuerda más adelante en el relato bíblico, que se había puesto una inscripción sobre la cruz que decía que Jesús era el rey de los judíos. Bueno, también fue uno de los que protestaron por ese cartel que se había puesto sobre la cruz, ¿no? Entonces allí, si vamos ahí a Juan capítulo 19, versículo 21, dice: dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy el rey de los judíos. Ahora, la muerte de Jesús no hizo que Caifás dejase de perseguir al cristianismo. Él llevó a los apóstoles ante el líder religioso, se les ordenó que dejaran de predicar, se les amenazó, incluso se les golpeó. Las manos de Caifás también estuvieron manchadas de sangre porque fue uno de los que le facilitó a Saulo de Tarso las cartas para que pudiera perseguir a los cristianos, y así murió Esteban. Pero después de mucho tiempo, después de muchos años, dice la historia que un romano llamado Vitelio destituyó a Caifás de su puesto. Entonces vemos que Caifás era un hombre que tenía celos de Jesús. Vemos que era un hombre que era amigo del gobierno, o sea que estaba traicionando su propia nación, porque era amigo del gobierno romano. Y vemos que él estaba enceguecido y que lo único que quería era destruir a Jesús y destruir al cristianismo, porque después siguió con la persecución. Otro personaje que podemos ver aquí es a Herodes, ¿no? Herodes viene del griego y significa descendiente de héroes. Pero si nosotros vemos a Herodes, vemos que no fue un héroe, sino que fue un cobarde, porque no estuvo dispuesto a reconocer y asumir la responsabilidad por la inocencia de Jesús. Este Herodes del que hablamos es Herodes Antipas, es hijo de Herodes el Grande, fue criado en Roma junto con su hermano Arquelao. Dice que en el testamento de Herodes se había nombrado a Antipas para recibir el trono, pero sin embargo, al final Herodes cambió el testamento y nombró a Arquelao como heredero del trono. Entonces Antipas impugnó el testamento delante de César Augusto y le dio el reino a Antipas. Y este Antipas se casó con la hija de Aretas, rey de Arabia,
cuya capital estaba en Petra, dice la historia, y en uno de sus viajes a Roma, Antipas visitó a su hermano Filipo, que era también hijo de Herodes el Grande. Y en el transcurso de esta visita dice que él se enamoró de Herodías, la esposa de Filipo, que era una mujer que todo el tiempo deseaba el poder, ¿no es cierto? Era muy ambiciosa de poder. Antipas se la llevó a Galilea y se casó con ella, y asimismo se divorció de la hija de Aretas y la envió de regreso a su casa. Ahora, esta acción insultante provocó una guerra, ¿no es cierto? Porque Areta invadió los dominios de Herodes Antipas, dice que le trajo tremendas pérdidas hasta casi el punto de derrocarlos. Pero Antipas lo salvó una petición que hizo a Roma y resultó en una orden del emperador para que Aretas detuviese la guerra. Ahora, este mismo es el que va a matar a Juan el Bautista, ¿no es cierto? Porque lo acusó de que estaba casado con la hermana de su cuñado. ¿Por qué Juan el Bautista podía acusarlo? Porque Herodes Antipas era un judío nominal y él profesaba seguir la ley judía. Pero dice que después, de un tiempo después, este Antipas quedó, cuando oyó del ministerio de Jesús, quedó aterrorizado, ¿no es cierto?, de la predicación, de que Jesús hacía curaciones, de que Jesús expulsaba demonios, y él tenía miedo de que en realidad fuese Juan el Bautista el que había resucitado y se había levantado de entre los muertos. Entonces, a partir de ese entonces, Herodes tuvo un gran interés en ver a Jesús, no para oír su predicación, sino debido a que no estaba seguro de su identidad. Se burló de Jesús, su último día de vida humana. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato y cuando éste supo que era Galileo, dice que lo envió a Herodes Antipas y el gobernante del distrito, ¿no es cierto?, que era de Galilea, era el tetrarca, y que Pilato tenía dificultades con los galileos. Ahora, cuando Herodes vio a Jesús se regocijó, no porque estuviese interesado en su bienestar o porque desease hacer un intento sincero por saber si eran verdad o no las cosas que había escuchado de él, si eran verdad o no los cargos que los sacerdotes y los escribas estaban presentando contra él, sino porque quería ver a Jesús hacer alguna señal. Él quería entretenerse con Jesús. Pero el Señor Jesús rehusó hacer eso, permaneció en silencio cuando dice la Biblia que Herodes lo interrogó con muchas palabras y sabía que él había sido llevado delante de Herodes solo impuesto por la burla, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Herodes se decepciona de Jesús, lo desacreditó, se burló de él, lo vistió con una prenda vistosa y luego lo envió de regreso a Pilato, que era una autoridad superior en lo que concernía a Roma. Entonces, dice que este gesto de que Herodes lo vuelva a enviar a Pilato, de que Pilato lo vuelva a enviar, agradó a Herodes y se volvieron a ser amigos por causa de esto, porque ellos estaban enemistados posiblemente debido a que Herodes había levantado algunas acusaciones en contra de Pilato. Pero este gesto de Pilato le agradó a Herodes y se hicieron amigos. Ahora, entonces vemos que Herodes lo único que quería de Jesús era burlarse, lo único que quería de Jesús era entretenimiento. No le importaba si Jesús era el camino, la verdad y la vida, todo lo que él había dicho ser, sino simplemente ver lo que Jesús podía hacer. Otro personaje es el personaje de Pilatos, ¿no es cierto? Pilato viene del griego que significa Pilatos, ¿no es cierto?, que significa armado con un dardo o con una jabalina. Este es Poncio Pilato, que significa Pilato, procurador rumano de Judea, ¿no? Este Pilato fue gobernador romano de Judea durante el ministerio terrestre de Jesús, y cuando después que se depuso a Arquelao, hijo de Herodes el Grande, de ser rey de Judea, el emperador nombró gobernadores para dirigir la provincia, de los que probablemente Pilato fue el quinto. Tiberio lo nombró gobernador en el año 26 y su gobernación duró 12 años. Sabemos muy poco de la historia personal de Pilato. El único periodo de su vida que recibe mención histórica es el de su gobernación en Judea. La única inscripción que ha aparecido con su nombre se halló en el año 1961 allí en Cesarea. Esta también hace referencia a Tiberium, edificio que Pilato dedicó a Tiberio. Ahora, como representante del gobernador, vemos que él ejercía mucho control sobre la provincia, podía imponer la pena capital, y según los que respaldan el punto de vista del Sanedrín, también podía dictar esa pena, ese tribunal judío que tenía que obtener la ratificación del gobernador para que esa sentencia pueda ser válida. Ahora vemos que él enjuició a Jesús. Dice que ese juicio fue en el año 33, ¿no es cierto?, al amanecer del 14 de Nisan.
Dice que los líderes judíos llevaron a Jesús ante Pilato y ellos no podían entrar en su residencia porque Pilato era un gobernador gentil. Entonces dice que Pilato salió y le preguntó por qué estaban acusando a Jesús, y ellos decían que Jesús era un subversivo, que había hablado en contra del pago de los impuestos, que él mismo quería hacerse rey y que de este modo estaba rivalizando con César. Cuando Pilato les dijo a los judíos que los juzgaran ellos mismos, ellos respondieron que no era legal que ellos pudieran ejecutar a nadie, pero ellos estaban utilizando al mismo Pilato para poder sentenciar a Jesús, ¿no es cierto? Entonces vemos que, como leímos ya en la historia, de que él encontró a Jesús, que era un hombre justo. Vemos que después Pilato quiso hacer azotar a Jesús y que lo soltaran, pero no, la multitud pidió por Barrabás. Entonces, después de colocarle una corona de espinas, después de ser azotado, maltratado, le colocaron la corona de espinas, le pusieron un ropaje real, y volvió a aparecer ante la multitud y presentándoles, y les dijo: miren a su rey, ¿no es cierto? Y ellos decían: nosotros no tenemos más rey que César. Y aunque ellos odiaban a César, pero ellos querían reconocer a César en este momento por conveniencia. Entonces, ¿qué pasó? Pilato sentenció al Señor Jesús para que los crucificasen en la cruz. Ahora, vemos 4 personajes, ¿no es cierto?, que lo único que buscaban era satisfacer su propia ambición. Anás, que quería mantener su comercio, que quería callar a Jesús porque religiosamente no le convenía. Caifás, que era manipulado por Anás. Herodes, que simplemente buscaba conocer a Jesús para ver lo que hacía. Y Pilato, que en lugar de hacer justicia, estuvo dispuesto a cumplir la voluntad de un pueblo que, aunque Pilato mismo sabía que ellos estaban equivocados, y cumplió la voluntad de ellos. Pero llegamos al Señor Jesús. Cuando nosotros vemos en todos estos juicios que el Señor Jesús enfrentó, no vemos a ningún lado, en ningún momento, un Jesús presentando argumentos en su defensa. No vemos a Jesús reclamando sus derechos, no vemos a Jesús usando su poder, sino que vemos a un Jesús como lo presenta Isaías capítulo 53, versículo 7. ¿No? Me encanta ese pasaje y quiero que veamos a Jesús desde este punto de vista. Isaías 53, 7 dice él: angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Vemos que en todo el juicio que enfrentó el Señor Jesús, él no se defendió, no usó su defensa, no empezó a presentar argumentos para justificar y tampoco a acusar a otros de que le estaban haciendo algo injusto. Ahora, ¿quién era este hombre llamado Jesús? ¿De quién está diciendo allí en Isaías capítulo 53, versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca? La Biblia nos habla de que Él era el Señor de gloria, ¿no es cierto? Nosotros sabemos de que el Señor Jesús es la santa persona, la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo de Dios, es el mismo Dios hecho carne humana. Y nunca debemos pensar de que Jesús solamente fue un maestro o un profeta. Él no nos dio lugar para que nosotros pensemos de Él como simplemente un maestro. Porque Él mismo habló de sí mismo. Él dijo: yo y el Padre uno somos, allí en Juan capítulo 30. Él mismo se presentó como Dios. En Juan capítulo 11, 25, Él dijo que Él es la resurrección y la vida. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si algún otro hombre hubiese dicho estas cosas, diríamos que ese hombre estaba engañado, que estaba endemoniado, que era un hombre que estaba delirante. Pero cuando Jesús dijo que Él y el Padre son uno, cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, cuando nosotros escuchamos palabras así, cuando nosotros pausamos y aún los peores pecadores que nosotros somos nos preguntamos después de todo y decimos: Él tiene razón. Realmente Jesús era el Hijo de Dios. Realmente Jesús es la resurrección y la vida. Yo no muchas veces estoy de acuerdo con Lewis, pero él hace una declaración sobre el Señor Jesucristo y me encanta cómo la presenta. Y Lewis dice ahí en uno de sus libros, dice: estoy tratando de evitar que alguien diga la tontería que a menudo la gente dice de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto que diga ser Dios. Y sigue diciendo Lewis: esa es la cosa que no debemos decir. Un hombre que siendo meramente hombre diga la clase de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, sería un lunático. Igual que un hombre que diga ser un huevo hervido, o si no, sería un diablo del infierno. Ahora, dice: tú debes escoger, este hombre era o es el Hijo de Dios, o es un loco, o es algo peor.
Lo puedes descartar como un necio, puedes escupirle y matarlo como demonio, puedes caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Mas no lo condescendemos como esto que fue un gran maestro humano. Él no nos ha dejado la opción de verlo de esta forma, Él no quiso. Y me encanta esta frase, tú puedes escupirle y matarlo como un demonio o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Tú puedes escoger. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí está. No podés mezclar a Jesús con el budismo o con el hinduismo simplemente porque Jesús no nos ha dejado la opción. Él no quiso. Cristo no nos dejó opciones para compararlo con otros humanos. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y vuelvo a repetir la frase que decía Lewis. Tú puedes escupirle y matarles o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Tú puedes escoger. Ahora, ¿quién es Jesús para vos? ¿Es el maestro moral? ¿Es un loco engañador? ¿O realmente puedes caer en esta tarde a sus pies y llamarlo Señor y Dios? Ahora, cuando allí en Isaías capítulo 53, versículo 7, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y nosotros podemos poner en paralelo este pasaje con el primer versículo de ahí en Isaías capítulo 42, que aparece también allí en Mateo capítulo 12, versículo 18 al 19, dice, aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. El Señor Jesús cumplió esta profecía de una manera admirable por medio de la actitud que él tuvo frente a las autoridades romanas, frente a la actitud que él tuvo frente a los principales de la nación judía y aún frente a la muchedumbre cuando él fue entregado, acusado, maltratado, azotado, cuando él fue agobiado con todas las injurias, cuando él fue llevado a la cruz con una corona de espinas. Ahora, esa paz que él tenía en esos momentos parecía que lo único que hacía era que aumentaba los sentimientos de odio de sus perseguidores. Pero él se calló, porque esa era la voluntad de su Padre. Él no debía abrir la boca, él debía cumplir toda la palabra de Dios al pie de la letra sin que, dice la Biblia, sin que faltare una tilde. Ahora, esa aparente calma no escondía sentimientos de venganza. No es que Jesús se callaba y por adentro él tenía un montón de reproches o había indignación en su alma en lo más profundo. No, sino que en su corazón era divina y humanamente, estaba lleno y ensanchado de amor por nosotros. Cuando nosotros vemos acá en este mismo momento, cuando él estaba siendo azotado, cuando él estaba siendo castigado injustamente, cuando él estaba siendo acusado injustamente, vimos que él en ese momento estaba poniendo en práctica lo que él le había enseñado a sus discípulos, que estaba haciendo algo que es muy difícil para cualquier hombre hacer. Así en Mateo 5, 44 y 45, él les enseñó a sus discípulos y les dijo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, en estos momentos el Señor Jesús estaba rodeado por sus enemigos, pero Él los amaba. Él los amaba. Siempre pensaba en que Él tenía que hacer el bien a aquellos que lo odiaban. Oraba por aquellos que lo perseguían, como nosotros podemos ver allí en la cruz, cuando Él oró allí en Lucas capítulo 23, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Él no se libró a sí mismo. Él se presentó a sus enemigos que tenían rabia en su corazón, que hicieron que su cuerpo soportase los terribles sufrimientos o los más grandes sufrimientos que podía soportar cualquier persona. Llenaron su alma de injurias, de ultrajes, pero dice la Biblia que aún así Él no abrió su boca. Él no contradijo lo que estaban diciendo. Él no boqueó, como diríamos ahora. Él no hizo nada, Él quedó callado. Cuando Él fue llevado ante los sacerdotes, ante los ancianos del pueblo, ante todo el concilio, ellos buscaban un motivo para hacerle morir y buscaron falsos testigos. El sumo sacerdote lo interrogó, pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo único que Jesús dijo, tú lo dijiste. Y entonces todos dijeron, es reo de muerte, y todos le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, le abofetearon. Después en la mañana lo llevaron ante Pilato, donde fue interrogado, querían que lo condenara, pero Jesús dice que no respondió nada. Y Pilato le dijo, ¿no escuchás cuántas cosas que testifican contra vos?
pero dice que él no le respondió ni una palabra. Estos relatos los encontramos allí en Mateo capítulo 26 y capítulo 27. Ahora, Pilato sabía que por envidia los sacerdotes lo habían entregado a Jesús. Pilato reconocía que Jesús era justo, pero él lo condenó para satisfacer a los judíos. Y se lavó las manos cometiendo un acto inicuo, ¿no es cierto? Y lo entregó para que lo crucificasen. Ahora allí estaba el Señor Jesús en mano de ellos, en mano de los soldados romanos que se burlaban de él, que lo ultrajaban, que lo coronaran con una corona de espinas, que lo golpeaban en la cabeza y se lo llevaron para ser crucificado. Ahora el Señor Jesús no abrió su boca. Ahora, ¿por qué Jesús no se defendió de aquellos que lo torturaban y lo mataban? ¿Por qué no abrió su boca? Hay una frase de Einstein, a pesar de que él no era cristiano, él dijo que nadie puede leer los 4 evangelios sin sentir la presencia de Jesús. Dice, su personalidad palpita en cada palabra, que ningún mito está lleno de tal vida. Pero cuando lo flagelaron al Señor Jesús, cuando lo crucificaron, él no dijo nada. ¿Por qué el Señor no se defendió ante los que lo golpeaban y ante los que lo maltrataban? Hay un filósofo francés, Rousseau, que quizás él se acerca más a la respuesta a esta pregunta cuando él dice, si Sócrates vivió y murió como un filósofo, Jesús vivió y murió como Dios. Jesús no se defendió porque su propósito de venir a la tierra era sufrir y morir para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y un año antes de ser crucificado, él lo aclaró, allí en Mateo capítulo 16, versículo 22, dice, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho delante de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto para resucitar al tercer día. Ahora, este era el propósito de Jesús. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por su muerte, nuestros pecados en la cruz, por su muerte, por nuestros pecados en la cruz, por su resurrección, es que nosotros podemos tener vida. Jesús no se defendió cuando él fue flagelado y crucificado, sino que él le dijo a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, allí en Juan capítulo 18, 37. Ahora, volvamos ahí a Isaías capítulo 53, versículo 7. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vemos que Pilato decía, no oyes cuántas cosas testifican contra ti, pero Jesús no le respondió en una palabra. Los principales sacerdotes le acusaban mucho y Pilato decía, no respondes nada a esto. Jesús no respondió nada, sino que angustiado él y afligido abrió su boca. Él subió al Calvario donde fue crucificado y no ofreció resistencia, no ofreció ninguna palabra de reproche, de amargura, no tuvo señales de que quería tirar la toalla. Se sometió completamente a sus perseguidores y mostró obediencia perfecta porque él amaba a su Padre, ¿no? Entonces, nosotros vemos que él no abrió su boca, guardó silencio delante de los sacerdotes, delante de los ancianos que le acusaban, no respondió nada delante de Herodes cuando lo interrogaba, no dijo ni una palabra para defenderse delante de Poncio Pilato, sino que como cordero fue llegado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesús fue colgado en la cruz, pero allí cuando Él estaba en la cruz, en el silencio de la muerte fue cuando su boca se abrió y allí fue cuando su corazón habló y allí fue cuando su amor desbordó de su alma. Dice que Jesús estando en la cruz habló. Allí en Lucas 23, 24 dice que Él habló por su pueblo, porque Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el versículo 43, allí en el mismo Lucas 23, Él habló por el pecador, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Juan capítulo 19, versículo 26 y 27, Él habló por sus parientes, habló de su madre y su discípulo Juan, mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. En Juan 19, 30, Él habló por sus rescatados y dijo, consumado es. Esta fue la última palabra de la obra perfecta que completamente cumplida, ¿no es cierto?, para que nosotros pudiésemos ser rescatados de nuestros pecados. Y allí en Juan capítulo 20, cuando ya Jesús resucitó, Él habló de la paz, ¿no es cierto? Y con esta frase, con este vocablo de la paz, el Señor Jesús, el Salvador, se presentó a sus discípulos después de la resurrección y Él le dijo a sus discípulos, paz a vosotros. Me encanta pensar de que Jesús no habló para defenderse, sino de que Jesús habló por su pueblo, pidiendo perdón porque no sabían lo que hacían,
por un pecador diciéndole que hoy iba a estar con él en el paraíso, preocupado por su madre y su discípulo Juan, por nosotros, los rescatados, cuando él dijo consumado es. Qué hermosas palabras que Jesús pronunció. Consumado es, la obra por nuestro favor estaba completa. Y la paz, después de su resurrección, paz a vosotros. Y estas son las palabras con las cuales Jesús quiere hablarnos a nosotros. Él está hablando del perdón, a pesar de que nosotros muchas veces tampoco sabemos lo que le hacemos a Él cuando le fallamos. La promesa de que un día nosotros vamos a poder estar con Él en la eternidad. La promesa de que nunca vamos a estar solos. La promesa de que Él hizo una obra completa en nuestro favor. Y la promesa de que hoy podemos disfrutar de su paz. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Tal vez no nos trae mucha empatía pensar en Anás, Caifás, Pilato, Herodes, pero qué hermoso es llegar al personaje de Jesús y ver de que Él en silencio soportó y que las únicas palabras que Él habló fueron en favor de cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga este tiempo. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Les mando un abrazo enorme a toda la gente amada que tengo allí en Formosa y que el Señor les bendiga. Hasta pronto y muchas gracias.